Ok. Está bien, no hay Bueno, problema, no pasa profe, nada. le Dime. decía a los chicos que el live de hoy vamos a estar hablando un poco de acentos y pronunciación, pero Sí. antes de ello vamos a conversar un poco Ujú, sobre usted, sobre su experiencia, primero que todo como estudiante, como viajera también, como turista que ha visitado algunos países, ha visitado mm, o ha conocido Muy, personas en Brasil eso sí. de Ujú, habla hispana. ujú. Y bueno, quiero que comencemos principalmente hablando con su experiencia, hablar de su experiencia, cómo comenzó esa aventura del español en Brasil. Son más, yo ayer creo que vi una foto suya donde hablaba de son más ya de 20 años Sí, sí. dedicada al tema del español, no solo en Ujú. Instagram, sino hay un bagaje fuera de las redes sociales, Sí, sí, principalmente sí. fuera de las redes sociales. Principalmente Y fuera, bueno, principalmente fuera. eso, exactamente. Y que bueno, en las redes sociales también es una de mis páginas Ujú, favoritas porque creo que va al punto, algunas cosas siempre las explica al punto y ujú, eso es muy bueno. Entonces, profe, preséntese, ujú. coméntenos un poco eh, acerca de usted, a qué se dedica actualmente y bueno, por ahí vamos Sí. comenzando. Bueno, yo empecé a estudiar español, bueno, soy brasileña, vivo en São Paulo, y yo empecé a estudiar español en 1996, en una escuela aquí en São Paulo. Y bueno, aquí y que me enamoré del idioma tan pronto como empecé a estudiar y me encantó la cultura, la literatura, el cine. Y creo que 2 años más o menos después de haber terminado el curso, no mentira, después de haber empezado el curso, me surgió la oportunidad de empezar a dar clases y bueno, que yo le dije que no, porque no estaba preparada, claro, yo había estudiado un poquito y ya, ¿no? Claro. Y bueno, que me insistieron y yo por fin acepté con la condición de que sería solamente por un mes o algo así, porque era un centro comunitario en el barrio en que vivía, ¿sí? Ok. Y, y en este centro comunitario se compartían clases de todo a un precio muy, muy barato para la gente del barrio y todo. En fin, había un profesor de español que era chileno y él tenía que irse a Chile por un mes y la chica que trabajaba en ese centro comunitario me invitó a dar clases porque sabía que yo había hecho un Español. curso y todo. Y yo le dije que no sé enseñar y nada. Y de ahí que ella insistió y yo por fin acepté con la condición de que sería solamente un mes hasta que volviera el profesor titular, ¿no? Ajá. Del curso. Y bueno, el profesor no volvió y yo seguí. Y eso fue, creo que, fines de 1998, comienzos de 1999. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, claro, después de eso empecé a estudiar más y más y más. Hice un montón de cursos, mini cursos, workshops y todo. Yo saqué el DELE, para Ok. a los que no saben, el DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, ¿no? Yo creo Ajá. que obtuve el DELE en el año 2003 o 2004, creo. Y bueno, yo tenía ya una experiencia muy grande de trabajo, sí, dando clases en centros de idiomas, en empresas también. Y solo después yo ingresé en la universidad, ¿sí? Yo estudié letras español, portugués español en la USP, la Universidad de São Paulo, del 2007 al 2012, ¿sí? Wow. Y eso, Ya, esa es ya en el la... 2012, ya en el Ajá, 2012 completaba entonces aproximadamente unos 10, 11 años de relación con el español, desde sí, finales del sí, 98. ajá, Presenta la prueba en la mitad de ese periodo, porque ya van como 5 años de toda esta relación, y ya presenta una prueba para certificar, saber también. Yo creo que eso cuando uno está uh-huh, aprendiendo no es ni siquiera certificar, es ponernos a prueba cuánto hablo, claro, es cuánto es lo verdad, que sí, estoy dispuesto yo a generar sí, de uh-huh, contenido mental. Pero sí, eh, la profe comentaba algo interesante que es el tema de la prueba DL. Existe la prueba DL, están también otro tipo, perdón, de pruebas, certificaciones uh-huh, internacionales y cada país a veces tiene sus propios sistemas de evaluación de sí, sí, idiomas uh-huh, y institutos que tienen esos permisos. uh-huh, uh-huh, Eh, Quería aprovechar para comentar, profe, el tema, claro, estamos en torno a los acentos sí, y yo siempre decía que, o insistía en que tiene que haber alguien de Brasil que tenía que participar porque eh,
Y ese alguien de Brasil que participase tenía que ser una persona que haya comenzado desde hace mucho tiempo, mucho tiempo el español, no Uhum, solo enseñándolo, sino como estudiante, y haya uhum, tenido ese, como lo llamamos en Venezuela, ese maduramiento, ¿no?, del idioma, uhum. ¿no? Sim, sim. Si usted pudiese evaluar antes de presentar esa prueba y Uhum, después de presentar esa prueba con resultado en mano, uhum, desde ese momento hasta acá, ¿usted siente uhum. que su acento cambió realmente o siente que tuvo la libertad de mantenerlo siempre igual? Yo creo que sí cambió, porque cuando empecé a estudiar, yo creo que yo tenía la misma preocupación que tienen muchos estudiantes, creo, que comienzan a estudiar. Yo creo que tenía la preocupación de imitar a un nativo, de elegir un acento. ¿Sí? Yo pensaba, pero yo voy a elegir qué acento, porque si hay tantos acentos, ¿qué acento voy a elegir y por qué? Y me preocupaba mucho por eso. ¿Sí? Excelente. Y hoy veo que no, que eso no importa. Sí, que no hay Realmente no hay un acento correcto o un acento más bonito, hay acentos distintos. ¿Sí? correcto. Muy bien. Sobre ese tema de los acentos, las primeras preocupaciones que ya usted como estudiante tenía, ¿no? Ya luego como Ujú, profesora madura esa perspectiva de que es una cuestión más natural, es una cuestión de identidad propia, que creamos ujú, luego una identidad en el otro idioma es una cuestión de segundo plano, pero hay una claro. identidad, una cuestión propia que no podemos perder. ¿Recuerda alguna situación, anécdota principalmente divertida, algo en el que haya viajado al primer país que conoció, cuál fue y qué fue lo que más le gustó, lo que más divertido le pareció en ese primer contacto Ujú, con el ujú. español fuera de Brasil? El primer viaje que hice fuera de Brasil fue, yo fui a Argentina en el año 2006, pero ya hablaba bien el español, ¿sí? Entonces, así Claro. que problemas no tuve, ¿sí? Pero sí, hubo situaciones curiosas, pero más bien por cuestión de acento, ¿sí? Sino por palabra, por vocabulario, ¿sí? Claro. Por ejemplo, me acuerdo que estaba ahí en un puestecito ahí en la calle comiendo algo, un pancho, qué sé yo, y pedí un refresco y el tipo que vendía me preguntó, ¿quieres un sorbete? Y yo, sorbete. Pensé, ¿qué es sorbete, no? Porque yo sabía que sorbete no era porque sorbete es helado, ¿sí? Yo Ajá. pensé, sorbete, ¿qué es sorbete? Y él me mostró que era en portugués no canudo, ¿no? Y yo sé Ajá. que hay otros nombres también, no sé cómo se dice en Venezuela, un En Venezuela le canudillo, decimos pitillo. Esa es pitillo, otra locura. sí. Yo sé que hay otros nombres, ¿no? Hay pajita, Pajita, pajilla, sí. En sí, sí, Centroamérica hay le muchos dicen nombres, pajita. ¿no? Y descubrí ahí entonces que en Argentina se dice sorbete, porque es de sorber, ¿no? Claro. Muy bien. Y eso, ¿no? Perfecto. Luego Pero de Argentina. yo creo que tengo más sobre pronunciación y acento, ¿no? Yo creo que hay mucho más que decir de historias de alumnos, Ah, eso claro, sí que, lo que llega. eso sí que hay Muy mucho, bien. ¿no? Ujú, Ok, ujú, usted me había comentado que quería hablar acerca de uno de la R, ¿no? Eso ujú, quería, vamos a comenzar por él porque el esquema del live va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco de la profe, las experiencias que ella ha tenido como brasileña fuera de Brasil, pero como brasileña también dentro de ujú, Brasil, que eso ha ayudado a mejorar o a interpretar mejor el español, hablarlo mejor. Y sí, esa primera parte la vamos a enfocar a pronunciación. ¿Cuánto claro. realmente nos tiene que importar la pronunciación primero que todo? Y luego en la Ujú, tercera etapa del live vamos a hablar de acentos y a dónde es que ujú, nos lleva el tema de los acentos. Muy bien, con ese ujú. tema de las historias de estudiantes, hay muchas realmente que son divertidas, pero hay otras que son comprometedoras. Unas cosas son divertidas y otra cosa es Y decir una otras palabra mal y se nos comprometedoras, compromete, seguramente. correcto. Sí, Ok, es verdad. échenos el cuento de una de esas, de Sí. la pronunciación del R. Eh, sí, pero creo que vale mencionar antes que hay una diferencia entre pronunciación y acento. ¿Sí? Ajá, Y no sé si eso está claro para toda la gente que está empezando a estudiar, ¿no? Que pronunciación tiene que ver con cómo se pronuncia las letras, las sílabas de un modo como que estandarizado, digamos.
¿no? Muy bien. Podemos decir que en portugués, por ejemplo, tenemos la pronunciación de la E abierta como café y de la E cerrada como bebé. Y en español la pronunciación de la E es siempre cerrada. Esa es pronunciación, ¿sí? Y acento es algo diferente, ¿no? Acento sería como un sotaque en portugués, ¿sí? Exactamente. Entonces la pronunciación es una cosa y el acento es otra cosa, son cosas distintas ahí. ¿Sí? Entonces Hay eso es algo, importante. hay algo que a nosotros como hispanos nos ocurre aprendiendo el portugués. No es un tema de la conversación de hoy, pero creo que Uh-huh, sirve para diferenciar lo que la profe acaba de detallar. uh-huh. Tenemos a Lobby Bastid desde Holanda, wow, ya salimos del Wow. continente. Muy bien. Sí. Eh, que es la palabra casa, ¿no? En español, que además tiene con S, si la dice en español puede sonar diferente y si la decimos en América Claro. Latina es diferente. Pero es una Uh-huh, cuestión ya que está definido, ¿no? Como un asunto regional. Sin embargo, la palabra casa no le puedo dar la tonalidad que le doy cuando la uso en portugués, que es casa, que es como uh-huh. una fuerza muy amplia en Claro. la primera Uh-huh. sílaba. Claro. Esa casa no la puedo llevar al español. Entonces, hay cosas Uh-huh. que tienen que ver mucho con la pronunciación donde afecta nuestro idioma nativo, en este caso los brasileños, Uh-huh. el portugués. Cuando hablamos de pronunciación y acento, es que hay que prestar muchísima atención al siguiente asunto. ¿Cuánto está afectando mi idioma portugués en mi acento en español? Porque yo puede ser Uh-huh. que esté Claro. pronunciando muy bien, la parte de pronunciación esté perfecta, digo casa, pero el acento es casa. Eso está Uh-huh. fatal, está muy mal. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, allí hay que ir viendo ustedes, cuidando, buscarse las reglas de acentuación, tónicas y todas esas en español, de cómo es que se va a usar. Muy bien. Ajá, ahora sí puede comentarme sobre las anécdotas del estudiante. Sí, sí. Entonces, y ahí hay que diferenciar, ¿no? Que algunas cosas son pronunciación y otras son cuestiones de acento, ¿sí? Y, por ejemplo, las cuestiones de la R. A los brasileños, a algunos brasileños les cuesta mucho pronunciar, por ejemplo, las R's, ¿sí? Como rey, río, ¿sí? Ujú, Y muchas veces pronuncian como si fuera nuestra R del portugués, como rey, río, ¿sí? Y ujú. lo que pasa es que no se le entiende, ¿sí? De verdad que no es que el nativo no quiere entender, es que de verdad que se puede pronunciar algo que no existe, ¿sí? Correcto. Si la persona quiere decir rey y dice hey, como decimos en portugués, tal vez no entienda realmente, ¿no? Porque es una palabra que no existe, ¿sí? Pero muchas veces puede ocurrir que la persona que la persona diga algo comprometedor, como tú mencionaste ahí, ¿sí? Y, y entonces me recuerdo de un alumno que trabajaba en una empresa mexicana, creo, y creo que cuando llegó el nuevo jefe, que era un mexicano, que no hablaba nada de portugués, el jefe lo llamó en la sala, en el despacho, y creo que el chico estaba pasando por el pasillo, ¿no? Y el chico, el que era mi alumno, ¿no? Le dijo a su jefe, ¿no? Eu vou correr ali no andar de baixo e já volto. Y bueno, que el jefe solamente entendió el correr, ¿sí? Lo que el chico quería decir era, yo voy a correr, yo voy rapidito ahí y ya vuelvo, ¿sí? Correcto. Y claro, ¿no? El jefe entendió coger. ¿Y quieres explicar qué es coger? Sí, esa es otra cuestión otro asunto, ¿no? Yo uso también la Sí, palabra cuestión es otro porque asunto. Sí. mis abuelos la usaban mucho. Pero coger, que tiene un tema de cobertura cultural tan fuerte que muchos países lo asocian de plano al tema de relaciones sexuales. Yo en Venezuela, yo puedo Sí. hablar por un lado y por el otro. Primero, Ajá. porque socialmente la palabra sí tomó una connotación de relaciones sexuales, coger con G me refiero, pero Ajá. mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos usaban para todo el verbo coger con el sentido de tomar o de agarrar. Uhum. Sí. Era una Uhum. cuestión de formalidad, de respeto. Creo que Uhum. porque, primero, América Latina, principalmente Venezuela, recibió muchos migrantes de europeos, españoles, claro está, Uhum. en la Uhum. década de los 50 y 60. O antes, creo Uhum. que desde los 30 ya con el tema
de lo que ocurría en Europa con las guerras mundiales. Ujú. Entonces, esos europeos de alguna manera influenciaron nuestro idioma, Claro. nuestra forma de hablar el idioma, y esos abuelos nuestros trabajaron con ellos o le trabajaron a muchos europeos. Ujú. Sí, y en España se dice coger con el sentido de tomar algo, De agarrar algo, tomar, ¿no? Y ya está. exactamente. Sí. En Venezuela tenemos otro, además del tomar, que es agarrar, ¿no? Ujú. Agarrar. Y ese creo que es el que, Sí. de plano, es el que más usamos para todo. Agarrar un vaso, agarrar Ujú. a alguien por el brazo, agarrar el Ujú. autobús, agarrar, ok. Ya son palabras Agarrar el que, autobús, dicen, mira. sí, sí, agarrar el Sí, autobús. mira. Y hay otra, agarrar la buceta. Ay, eso también, sí. Eso sí me salió natural. Sí. Sí, sí, hay que escuchar a un venezolano decir, voy a agarrarte la buceta, una cosa así, porque lo usamos así literalmente. Por ejemplo, Sí. nosotros los familiares nos gusta despedirnos en los terminales. Siempre es muy común ir a despedir al hijo que se iba a la ciudad, y Ujú. mientras estábamos bajando las maletas y esas cosas, siempre había un familiar que decía, déjame agarrarte la buceta que ya viene. Entonces, ese agarrarte literalmente no es agarrarlo, porque el cuerpo no da para abrazar Claro, una, pero era como tomarlo, lo entrar, ¿no? usamos, Claro. lo usamos culturalmente como hacer la señal de viene la buceta y voy a Ajá. agarrar. Sí. Pero si lo escucha un brasileño, claro está que se va, Claro, ahí viene claro, otra claro. cuestión cultural. Pero bueno, chicos, Sí. cuidado, ese es un ejemplo, apenas un ejemplo de agarrar la buceta, pero ya tiene Sí, que ver con la verdad vocabulario, estábamos hablando, sí, tiene que la ver verdad con estábamos hablando vocabulario, del coger y correr, ¿sí? coger y correr, exactamente. Sí, sí. Pero que comprometen esta chica que la profe comenta, era en un espacio laboral, en un espacio, bueno, que tiene que ver con un ámbito Más formal, profesional de ¿no? trabajo más Claro. formal, y una palabra, por supuesto, que la pone fuera de ese espacio, y probablemente la persona que no sabe portugués, para entender, porque esa es otra cosa, no puedes asumir que el nativo tiene que comprender todas las situaciones Claro, solo porque eres claro. brasileño. No tiene por qué ser así, aunque Ujú, deberíamos ser flexibles. Muy bien. ujú. Sí. Luego de Argentina, Ujú. en términos de acento, ¿okay? Ajá, ¿Qué tal le pareció el acento argentino en esa primera experiencia? sí. A mí me pareció muy natural porque mis primeros profesores fueron argentinos, ¿sí? Okay. Yo creo que el primer profesor y el segundo fueron argentinos, yo creo que el tercer fue uruguayo, y luego cuando hice un curso preparatorio para el DELE fue un chileno. Entonces el acento argentino para mí siempre sonó como muy natural, ¿sí? Y siempre me gustó mucho ver películas argentinas también. Entonces para mí de verdad que es muy natural, ¿sí? Pero eso no pasa a la mayoría de la gente. Yo Correcto. tengo colegas brasileños que estudian español hace mucho tiempo ya y dicen que les cuesta mucho comprender el acento argentino. Entonces yo creo que es muy difícil decir que este acento es más fácil o este acento es más difícil de comprender. Por eso, yo creo que todo depende de la vivencia personal de cada uno, ¿sí? Yo aprendí con Exactamente. profesores argentinos, entonces para mí realmente es fácil comprender, Yo ¿sí? aprendí con una profe paulista también, Uh -huh, uh -huh, y bueno, cuando llego a Brasil comienzo a escuchar paraibanos, comienzo a uh escuchar -huh, baiano, y nada que uh ver, -huh, no entiendo nada, no entendía uh nada. -huh, Y sí. literalmente, como a veces me dicen algunos estudiantes, dicen, todos tus invitados que has traído nativos, no los escucho, leo los labios para ver qué dicen, porque no puedo reproducir lo que... Y así me Uh pasaba -huh, los primeros días con el portugués. Pero uh sobre esta cuestión, ya estamos entrando en acento, pero sobre esta -huh, cuestión es una preocupación que no es eterna. Es normal sentirla al principio de que ese acento de determinado país no lo entiendas, principalmente porque tú uh no -huh, vives allá, principalmente porque tu círculo de amistades no son 30.000 argentinos, claro, sino 30 sí, millones de brasileños. Entonces, si no sí. tienes un entorno de amistades, de conocidos que estén envueltos en el Uh acento -huh, argentino, no puedes esperar un acto de magia de tu profesor chileno que te enseña a hablar como un claro, argentino. O sea, no, hay claro. cosas que yo me he dado cuenta de algunos estudiantes que se lo tengo que decir, o sea, ve con calma porque no somos magos. Aquí hay Sí, es cosas verdad. que no podemos resolverlas de un día para otro. Que a eso también voy. Consejo primordial que siempre se les da a los estudiantes, pero sobre todo a aquellos estudiantes que no ven clases con profesores, sino que estudian. Wow,
le echan pierna, como decimos en Venezuela. Se esfuerzan bastante estudiando por sí mismos porque hay determinadas condiciones económicas que no da para hacer un curso en una escuela o a un profesor, y no les queda otro camino que estudiar por sí mismos. Mi mejor consejo es: no se convierta un preso, un esclavo, solo del libro y de las redes sociales como Instagram y estos grupos de Facebook y WhatsApp. Busque relaciones humanas, comience a buscar nativos, contactar gente, porque al final con quien va a hablar es con nativos. Y no se enfrasque, bueno, enfrascar, no sé si había escuchado esa expresión, enfrascar. Frasco en Venezuela, enfrascar. Frasco en Venezuela es como un vaso. Es como entonces, enfrascar es como que alguien se coloca dentro de ese frasco y pretende cubrir el mundo desde allí. O sea, no se enfrasque, salga y trate de explorar otras alternativas. Muy bien. Fuera de Argentina, ya conociendo otros países u otras nacionalidades, ¿cuál de todas estas, mencionando la que usted más le parezca, sí le resultó un verdadero desafío? Puede mencionar, no sé, las primeras 2 semanas era un terror. ¿Cuál entra en esa categoría? El español de España. Ok. Y lo más raro es que la gente muchas veces quiere, pide consejos o pide ayuda, ¿no?, para hablar el español de España. ¿Sí? Y de verdad que a mí hasta hoy es el acento que más me cuesta comprender. ¿Sí? Yo cuando veo películas españolas, por ejemplo, yo necesito ahí como que unos 10 minutos para adaptar el oído y luego sigo, pero para mí hasta hoy el español de España es el que más me cuesta. ¿Sí? El de América, de algunos países de América me suena más natural. ¿Sí? Y yo comparo con el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. ¿Sí? Claro. Muchas veces cuando yo escucho algunos acentos de América, me suena casi como portugués, es natural. ¿Sí? Pero cuando yo escucho el español de España, muchas veces me suena comparando, ¿no?, como si yo estuviera escuchando el portugués de Portugal. Yo entiendo, pero tengo que hacer un esfuerzo, me cuesta un poquito, yo entiendo, pero hay que tener una adaptación de algunos minutos ahí hasta comprender. Pero de nuevo, eso es lo que me pasa a mí, no quiere decir que sea más difícil o sea más fácil, eso me pasa a mí. Y es una rueda, de poco la suerte, porque para usted resulta más natural haber tenido contacto también con argentinos, uruguayos, chilenos, que también son, que por ejemplo el chileno es un acento difícil. Yo que para soy mí venezolano, es muy difícil también. Yo que soy venezolano, tengo que reescuchar las cosas a veces 2 y 3 veces para entender alguna determinada palabra, por ejemplo. Y hay personas que le pasa al contrario, que no entienden a los chilenos y a los argentinos, pero se la llevan muy bien con el acento español. Yo he tenido estudiantes que cuando hablan, se les sale el acento español natural, porque han conocido españoles, ven muchas, son personas que realmente se sientan a ver series y películas españolas y se copian aquel acento, pero viene el siguiente problema. Que si una persona se copia un acento, imita demasiado un acento, viene un problema. Ya estamos en el tercer tema, que es acento. Si usted no maneja bien pronunciación, y como pronunciación me voy a atrever a meter el tema de la conjugación, no puede ser tan atrevido de hablar el tema del acento, porque hay personas que, a mí me gusta el acento argentino, pero no sabe usar el vos. Entonces, una cosa sin la otra no lleva a nada. Si te gusta el acento español, tienes que saber el español de España. El vosotros. Y tienes que conjugar con el vosotros. Tienes que conjugar bien el vosotros, pero bien. O sea, cuando decimos bien es que tiene que ser si un estudiante 10 conjugando determinado pronombre. Todavía el ceseísmo, por ejemplo. No puedes comenzar hablando o imitando determinado acento porque es el que te gusta. Yo lo veo, es la decisión de cada uno, pero comenzar una conversación hablando casta y toda aquella pronunciación, y en medio de la conversación pasar de la Z a la S y hacer esa, como dicen, mistura, esa mezcla en español de un idioma que también te deja como en desgaste. O sea, no estás muy decidido qué quieres.
Y hay otro acento que a mí me gusta mencionarlo mucho, que es el acento ya del Caribe, puertorriqueño, Puerto Rico, Dominicana y Cuba. Ustedes tienen que pasar por varias fases, chilenos, argentinos, perfecto. Luego se van para el español de España o al contrario, pero nunca pueden dejar por fuera escuchar a los dominicanos, escuchar a los caribeños, sí, es verdad. Y a los cubanos. Nunca lo pueden dejar por fuera porque esa gente habla diferente de los otros 18 países. Sí, es verdad, es cierto. Es muy diferente. Muy bien. Bueno, profe, entonces con el acento tenemos el más familiar que le ha resultado han sido el argentino, el uruguayo y el chileno. Colombiano, panameño, algunos ya un poco hacia la región norte colombiano, del sur. Tengo amigos colombianos. Yo estuve en Cartagena en 2016 y tengo amigos colombianos también. Entonces el acento colombiano para mí es natural también. Me suena fácil también así. Panameño no tengo. Ok, perfecto. Vamos con el tema de algunos consejos que vamos a darles en base a esas experiencias. Si usted pudiera darle un consejo a algún estudiante de español, algunos, cualquiera, en relación a este tema, y que a usted le habría gustado colocarlo en práctica, pero que usted no lo sabía en aquella época, ¿cuál sería ese consejo que usted podría compartir con nosotros? Que escuchen todos los días. Canciones, podcasts, que vean películas, ¿sí? Y que mezclen los acentos. ¿Sí? Que vea hoy una película argentina y mañana que vea una serie española y busca también una película chilena y escucha un podcast peruano, ¿sí? Porque mucha gente creo que, yo escuché mucho también, no sé si ya te pasó, de que la gente pregunta sobre el español neutro, ¿sí? ¿Y es el español neutro? Y no sé, yo pienso que el español neutro de hecho no existe. ¿Sí? Tal vez en películas dobladas en español, tal vez se hagan alguna cosa como que más, entre comillas, más neutra, ¿no? O tal vez no sé, en los documentales de History Channel, tal vez, pero no sé, ¿qué es el español neutro? ¿Sí? Sí, es una... Entonces yo creo que ese es un mito, es una construcción, ¿sí? Y es un español que de verdad nunca vas a escuchar en la calle. ¿Sí? Muy bien. Entonces si yo creo que hay que... Exacto, no, puede terminar su idea. No, eso, ¿no? Que... Sí, yo creo que eso de que escuchen, ¿sí? Y que cambien los países. Perfecto, variar los países. Le voy a nombrar algunos países y usted me va a decir, creo que hay un problema acá con la conexión. Esperar. Vamos a esperar, chicos, para... Ahora sí. ¿Volvió, profe? Sí, volvió. Hay una serie que está ahora en Netflix que se llama Street Food Latinoamérica. ¿Sí? Es una serie que habla de comida de la calle, comida callejera, y cuenta la historia de personas por detrás de un restaurante, un puesto de comida o algo así, ¿no? Y yo he visto ya la de México, de Argentina y de Bogotá. Y es una serie increíble, ¿sí? Es muy bonita y además de aprender sobre la comida, ¿sí? Tú conoces la historia de las personas también y escuchas los acentos. ¿Sí? Entonces, si cuando yo estaba estudiando hubiera eso, sería increíble. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estudié en 1996, 97 y no teníamos eso, ¿no? Pero hoy la gente que tiene todos esos recursos, ¿no? Vale muchísimo la pena. El mejor consejo que yo puedo dar creo que es eso, ¿no? Aprovechen todos estos recursos que hay, ¿sí? Muchos de ellos gratuitos, ¿sí? En internet hay mucha cosa gratuita que se puede encontrar ahí, pero eso, que no busquen eso del acento neutro porque no existe, ¿sí? Y que no busquen imitar a nadie también, porque eso tampoco importa mucho. Yo creo que vale mucho más la pena que se preocupen por tener una buena pronunciación, eso sí. ¿Sí?
Pensar que la R hay que decir R y no R como en portugués, ¿sí? Que en español no hay el sonido de Z como en portugués, como casa, se dice casa, ¿sí? Todo eso, ¿no? Que la O es siempre cerrada y que se preocupe mucho más por tener una buena pronunciación, ¿sí? Y no en imitar a un nativo de Aún así. tal o tal país, ¿no? Eso no importa, yo Hay creo. una, hay otras preguntas que vamos a responder también ya en unos minutos, pero eso que comentaba la profe sobre imitar. eh, yo, para aprender portugués, yo escuchaba mucho música, era para lo que tenía tiempo, porque yo estaba en constante movimiento y yo sentía que la música me ayudaba a crear Uhum. esa identidad y obviamente yo escuchaba la música brasileña. Pero había algo que a mí me fascinaba, me fascina todavía de escuchar la música porque es que yo pongo conciertos en vivo. Entonces, cuando yo Uhum. escucho un concierto en vivo, están los Uf, instrumentos mucho más sonando. difícil. Eso, entonces yo siento que me tengo que esforzar más para entender lo que el Uhum. cantante está diciendo, lo que está cantando. Uhum. Eso era mi Sí. ejercicio diario, yo decía, yo tengo que lograr entender. Y yo escuchaba, no sé, Roberto Carlos, Bruno y Marrone, yo llegué a escuchar hasta 8, 9 veces en una semana el mismo Wow. concierto, hasta lograr Uhum. entender toda la línea de música o las palabras que ellos decían. Pero Uhum. esto no era lo más importante. Lo que a mí realmente me gustaba de estos conciertos era que entre cada canción ellos paraban el Y show hablaban. y Uhum. hablaban. Y daban algunas Uhum. palabras, reflexiones antes de comenzar la canción. Roberto Uhum. Carlos hacía mucho eso. Hace unas Uhum. introducciones a la canción y comienza a cantar. Esos trechos de cada audio, vamos a decirlo así, o video, Uhum. a mí me ayudaban a conectarme con la identidad en portugués. Decía, mira, cómo él habla, Uhum. cómo es Sí, brasileño, da una perfecto. opinión en relación da la opinión, la canción era sobre el amor. Y Uhum. él Sí. hablaba, o amor, ninguém na verdade se foi, porque quien ama verdaderamente. Entonces, esas cosas que se quedan allí en tu cajita de la memoria. Y Uhum. Sí, es en verdad. determinado momento de la vida, cuando usted se le presente una situación de hablar del amor, eso va a reproducir esa misma información que usted tenía allí guardada, Uhum. reservada. Mi mejor Sí. consejo también sería eso. Hay otra cuestión, profe, sobre la pronunciación que no quería Uhum. dejar por fuera. Y me he dado cuenta, con el tema de las clases de conversación sobre todo, que muchos estudiantes, ya lo decía al principio, que el tema de hablar y se siente el acento brasileño con las pronunciaciones, pero Uhum. la lectura Uhum. siento que es un problemón, como decimos en Uhum. Venezuela, un problemón, porque Uhum. hay personas que no sienten la costumbre de respetar los signos de puntuación, Uhum. leen a toda velocidad y Uhum. eso lo hacen, no sé, automático y cuando hablan luego se comportan igual que como leen, eso es un Sí. problema. Si usted quiere mejorar la pronunciación, entonces comience también por mejorar la lectura. ¿Ok? A respetar la línea hasta que llega la coma, hasta que llega el Pero punto. creo, pero creo que este es un problema no de la enseñanza, no del aprendizaje de idiomas, ¿sí? No, no, exacto. Tal vez eso ocurra porque tal vez la persona no tenga el hábito de leer en su propia lengua, ¿no? Tal vez no lea mucho en portugués, ¿sí? Y claro, ese problema lo transporta a la lengua que está aprendiendo, ¿no? Que tal vez si la persona no Correcto. lee en portugués, tendrá dificultad también para leer en español, ¿no? Bueno, la mejor reflexión la acaba usted mismo de dar. Si no Sí, lees en tu propio idioma, no claro. busques magia tampoco en el otro Sí, idioma. no, no va a pasar. Yo por ejemplo, yo puedo decirlo en lección personal. Yo comencé a estudiar portugués en el año 2012, a mediados del 2012. Y Ujú. terminé aprendiendo más de español a mediados del 2013, porque para Mm, poder entender el portugués, empecé a sí, entender mejor mi idioma, cómo pero funcionaba y todo eso me aquello. pasó también, eso me pasó también. Cuando yo empecé a enseñar español, yo tuve que mejorar mi portugués y estudiar mejor el portugués y comprender mejor las construcciones de la lengua y todo. Y eso pasa también a los alumnos. Yo tuve muchos alumnos ya que me dijeron que reaprendieron cosas del portugués que no se recordaba más de la escuela y todo cuando estaban estudiando español. Sí, Muy bien, muy no, bien. eso pasa. Bueno, vamos a seleccionar aquí algunas preguntas que hicieron los chicos durante el día. Eh, Sí. vamos a tomar una acá, que es, ¿existe
algum sotaque que esteja morrendo ou que não exista mais? Mira, acento de español, creo que por ejemplo, en estos días hablaba de un caso de Filipinas, que era uno de los países que tenía español, hablaba español en ese país, pero ahora no sé ahora ya cómo no. esté. Sí. Guinea Ecuatorial también. Yo sé que fue, el español fue lengua oficial en Filipinas, yo creo que hasta 1970 y algo, 1980, y luego ya no. Yo leí ya un artículo que decía que hay todavía gente que habla español ahí, pero no hay mucha gente, creo. No sé si está muriendo, pero Okay. Yo creo que... Está muy buena esta pregunta porque, bueno, podría también favorecer a otras personas que les interese. Hay una cuestión que hay otro país en Europa no, en África, que es Guinea Ecuatorial. Guinea. Se habla español y creo que lo tienen oficial. Yo invité a un chico también, voy a hacer un live mira, qué bien. Para hablar sobre el acento de Guinea Ecuatorial y algunas cuestiones relacionadas a la cultura. Entonces eso creo que nos va a ayudar también a abrir un poco. Aquí hay otra que creo que usted puede responder. Sotaques más fáciles de entender y más difíciles. Para usted, ¿cuál sería el top 3 de los más fáciles? Entonces, es lo que te dije, ¿no? Que yo creo que eso es muy particular, ¿sí? Argentino y uruguayo para mí suena casi como natural, pero los del norte de América del Sur también, el de ustedes venezolanos, de colombianos y peruanos también, a mí me suena muy fácil, ¿sí? Pero eso es personal, ¿sí? Yo creo que depende de la experiencia de cada uno. Si el mejor amigo de la persona es un chico chileno y él practica el español con este chico chileno, probablemente le va a sonar más fácil. Para mí es difícil. ¿Sí? Muy particular. Hay alguien acá que comenta, tengo muchas dificultades con acento español de España. Creo que puedes darme algún consejo, alguna sugerencia. Creo que es eso, ¿no? Mira, con el tema del acento de España ya lo comentaba de hecho la profe que primero comienza por variar el contenido que estás consumiendo. Si estás viendo series, programas, cambia las nacionalidades. Un día ve una película de determinado país y la dificultad es con el de España. Yo creo que deberías no sé, como dedicarte tanto al tema de España por allí, porque a lo mejor lo que estás intentando aprender no está saliendo bien. Si es viendo series, cambia el tipo de información, comienza a leer, comienza a escuchar entonces podcast para ver si comprendemos. ¿Hay algún truco para entender? Esto está divertido. ¿Hay algún modo o truco para entender español de España? No lo hay. Yo creo que no. No lo hay, de verdad. No. Mi esposa hace un tiempo estaba viendo una película, creo que se llama Contratiempo. Es una película que muchos brasileños ya la conocen, pero había unas escenas que era españolete, como decimos en América Latina, españolete, que había que parar las orejas literalmente para ver qué era lo que decía la persona. Hay alguien acá te cuento que una dice, cosa. Te cuento una cosa. Ya estaba acompañando la serie Vis a Vis, ¿sí? Y yo creo que los primeros episodios yo estaba viendo con subtítulos en español, ¿sí? Pero luego me acostumbré el oído, ¿no? al acento de las personas, al modo de hablar de los personajes, y por fin ya no ponía más los subtítulos, ¿no? Ya ni siquiera, o si estaban los subtítulos ahí, ya ni siquiera los leía más, y creo que vi toda la serie sin subtítulos, ¿no? Y una serie española. ¿Sí? La Casa de Papel también me pasó lo mismo. Pero hace algunos días yo empecé a ver una película que se llama Todos lo saben, española, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, creo. ¿Sí? Sí. Y te cuento que yo no entendía lo que la gente hablaba, y era española también. yo pensaba, ¿qué están hablando esta gente? Yo no entiendo. Yo creo que intenté por un tiempo y por fin creo que puse los subtítulos o la dejé, no sé, pero... ¿Era la Red Avispa? No, se llama Todos lo saben. Ah, ya. Todos sí, lo saben. La Red Avispa es cubana, creo, ¿no? Cuenta una historia cubana, creo. Sí. Pero entonces, mira, eso de ser
de España o de ser de... Yo creo que tiene mucho más que ver también con las personas, con la historia que están contando, ¿sí? Eh, pero la idea es esta, ¿no? Que escuchen y que practiquen la audición. Hay cosas en las que también hay que ser práctico, ¿ok? Yo tengo un rol en Brasil, enseño español, pero tengo un rol también de tratar de ser lo más honesto posible. Y Ajá. no te puedes complicar la vida con cosas que tú no estás seguro que vas a usar. Por ejemplo, yo a Ujú, veces no entiendo a los portugueses, no los entiendo a veces, pero no ujú. me voy a dar un dolor de cabeza más a mi vida porque no los entiendo. Si yo no sé si algún día vaya a Claro, Portugal, si en sí, este es momento verdad, es no cierto. necesito entenderlo, si lo que Ujú, necesito y entiendo es lo que me resulta bien, que es el acento brasileño, ujú, entonces estoy bien, estoy sí, tranquilo, es para lo que me sirve. Hay personas que, bueno, quieren ir a más y está bien, felicitación, pero si estás tratando de ir a más y no te va bien, bueno, deja de hacerlo porque te está dando más dolor de cabeza. claro, ¿Ok? sí, es cierto, es Entonces, verdad. Sí, no nos compliquemos tanto. Aquí hay un comentario de sí. Isa Sousa que dice, hablo con una persona boliviana que cuando estoy practicando español, él me dijo que cuando que hablo cantando algunas palabras. Soy del nordeste de Brasil y cómo puedo mejorar mi pronunciación. Mm. Mira, eh, aquí acabas de hacernos una pregunta y has hecho también la respuesta. La Eh, respuesta ya. Sí. Al decir soy del nordeste de Brasil, no quiere decir que por eso tengas que cantar, sino que me refiero a que probablemente estés hablando portugués, pronunciando bien, pero el problema es que estás llevando el acento brasileño y te delata. ¿Ok? Delatar en el sentido de que Sí. devela lo que realmente eh, eres como identidad en tu acento. Pero no sé si es un problema, porque yo no creo que Todos tenga, cantan. yo no tengo el acento argentino, el acento uruguayo, el acento español, el acento, yo tengo el acento, yo hablando particularmente de mí, ¿no? Yo tengo el acento de una persona brasileña que estudió en Brasil, que estudió con profesores argentinos, chilenos, uruguayos, pero que tiene amigos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de España, y una persona que trabaja con libros, la mayoría son libros de España, y yo no sé qué español tengo yo, ¿sí? Pero seguramente no es de un país específico. Yo creo Claro. que es esta mezcla de todo, ¿sí? Y no Sí. sé si es un problema no tener esta particularidad específica de algún país. ¿Sí? Exacto, no hay que verlo como un problema, porque además te coloca otra preocupación más, ¿no? Ya Claro, hablábamos del claro. tema de la Sí. preocupación, otro dolor de Y a cabeza esa que no chica necesito. Isa, ¿no? Ya comentó que Isa Soul. habla cantando, ¿no? Eh, yo creo que sí tiene una buena pronunciación, ¿sí? Se está pronunciando los fonemas correctamente. No sé si ese es un problema, este hablar cantando. Hay, Correcto. no sé si es un problema, de verdad. Aprender primeiro o espanhol neutro y después o específico o no interfiere. Esa pregunta es bien capciosa. Hay Sí. que ser bien honestos acá. Yo cuando estaba en Venezuela, eh, bueno, nosotros, yo creo que cada latino, sobre todo los latinos creo que lo hacemos, diferentemente el idioma, sentimos que nuestro idioma no canta y que nuestro acento es el neutro y que el que canta es el otro. Claro, sí, Eso es claro. Yo algo soy de muy São latino. Paulo, yo soy de São Paulo y los paulistanos juran que no tienen acento, pero sí, claro que tienen. Claro, Sí, entran en la lista. claro. Eh, hay una cuestión que lo comentábamos previo a todo el desarrollo del live, perdón, no entrar en el asunto del español neutro. Primero, porque hay Ajá, diversas situaciones que obviamente no neutralizan el acento. Hay muchas ajá, interferencias culturales, hay interferencias religiosas claro. también dentro de cada idioma, regionales, por ejemplo, esta chica Isa que hablaba el tema de Nordeste. Yo, por ejemplo, Ujú, soy venezolano de la región central y Miss, que es otra venezolana que vive en Brasil, ella es de la región occidental del país. Ella por lo general habla más alto que yo, ella parece que gritara, parece que canta también.
yo por lo general hablo más bajo, somos de la región central. Eso es normal. Yo creo que en Brasil también Claro, pasa, que claro, parece sí, que el claro. paraibano habla más alto que el paulista y así va, ¿no? Entonces, no pensar en eso de acentos neutros, por favor, porque además culturalmente Sí, es mal visto. No lo vemos muy sí. bien culturalmente. Esta también, que es de una chica, eh, hola, ¿cuál a pronuncia correta das letras B, V y B? Há mais de Ujú. uma pronúncia. Mm. Ok. Bueno, yo trato siempre como nativo de decirle a la gente que estas dos letras las pronuncien igual, ¿ok? No se den dolor de Ujú. cabeza porque no nos vamos a... Y además Sí, ningún de nativo, acuerdo, de acuerdo. como dicen los puertorriqueños, ningún nativo viene para arriba tuyo, ¿no? Dicen los puertorriqueños, para arriba tuyo, para decirte que la letra está mal pronunciada. Eso no pasa Claro, nunca. jamás. Sí, Puede en que te serio. den un consejo, pero Ujú. dentro del Sí. contexto no va a pasar nada mal. Pero sí, Que, es como la B, más bien como la B. ¿Sí? diga, profe, puede decir, iba a No, cambiar no, no, la era pregunta. eso, no, no, era eso, puedes cambiar, sí. Aquí hay otra también, la rubia que comenta. ¿Cuál es a diferencia do acento do espanhol de España y de América Uf, Latina? Ok, yo creo otro que usted live, otro live. pudiera, pudiera tomarse todos los comentarios que usted dio al principio para responder esta pregunta. Ok, Pero puedo mencionar una cosita más sobre eso claro, entonces. puede, claro que sí. Eh, yo creo que no podemos pensar en español de España como si fuera algo único, porque no lo es. Y no podemos pensar en español de América como algo único, porque tampoco lo es. ¿Sí? Si pensamos en España, hablando de acentos, de acento o de conjugación verbal, uso de pronombres, ¿sí? Hay diferencias ahí, como por ejemplo en las Islas Canarias no utilizan el vosotros, ¿sí? En Ujú. las Canarias no dicen cebolla, ¿sí? Venezuela, por ejemplo. Sí, sí, eso, ¿no? Entonces no se puede pensar en acento español como algo único y ni tampoco español de América como algo único, porque de verdad que no lo es. Yo creo que la mejor forma también de yo como extranjero ahora dar mi opinión es, imagínense que yo venga a Brasil y les diga, ¿cuál es o melhor sotaque? O nordestino ou Ujú, o do sul? Primero, el ujú, nordestino se va a sentir ofendido porque estoy generalizando claro, toda una región y el del sur también, porque lo estoy también sí, comparando con un sí, acento que no es un país, es parte de un país, ujú, obviamente, sí, pero que no es un país como un todo. Entonces, sí. evitar esas generalizaciones que no ayudan. Y, y te comento algo, Carlos. Yo creo que a ti no te pasa porque eres extranjero, eres de Venezuela, y seguramente tus alumnos no te van a decir algo como, ah, yo quiero aprender el español de España, creo. ¿Sí? No, sí, Pero sí a me un pasa. profesor, ah, sí, te dicen eso. Sí, sí, Porque sí me ha a mí pasado. a mí me pasa siempre, porque soy brasileña, entonces mucha gente, la gente piensa que yo tengo que enseñar el español de Chile para ir, para esta persona, o de Argentina, o lo que sea, ¿no? Y yo escuché muchas veces ya, ah, yo quiero aprender el español de España. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y bueno, y ahí la gente dice que piensa que es porque el español más correcto, que tiene el acento más correcto, la pronunciación más correcta, la conjugación más correcta. ¿Sí? Es Y verdad. bueno, lo que siempre digo es que yo les pido en verdad que hagan una reflexión. ¿Sí? Que si ustedes piensan que el español de España sea más correcto que el español de América, sería como pensar que el español perdona, que el portugués de Portugal sea más correcto que el portugués de Brasil. Y eso, de verdad, que yo creo que no pasa. Que no Entonces pasa, yo es verdad. les doy ahí esta reflexión. Sí, No partir de la idea de que hay uno más correcto que el otro, ¿no? Que esa claro. idea no los va a llevar a No, nada no, por positivo. favor, no. Y se me fue la idea, pero creo que quería decir eso. Hay otra cosa, profe, que allí va a dar también su opinión, que es como profesores, esta pregunta la hizo Luis, un estudiante que tengo de español, que habla muy bien español, pero me dejó la pregunta igual. ¿Cuál es la mayor dificultad que ustedes perciben, siendo nosotros profesores, que tenemos al hablar, que tenemos los brasileños?
se refiere. Ujú. ¿Usted ha podido en todo este tiempo llegar a una, bueno, hay muchas, pero si pudiéramos mencionar una que en base a la pronunciación? Uf. Pensando en pronunciación, creo que las R's, ¿sí? Y las ¿sí? A veces alumnos que ya estudian hace mucho tiempo siguen diciendo cosas como casa, y a veces se escapa un poquito, ¿sí? Sí, En ese tema de la pronunciación, creo que las R's, las S's, creo que... Ah, y a veces abren también la E y la O, ¿sí? es verdad. Pensando Es en este verdad. tema de la pronunciación, yo creo que eso. No sé cuál es tu experiencia, pero... Y a veces Yo, cuando juntan palabras, por ejemplo, las casas azules, y ahí ajá, se entregan, se comprometen porque en portugués diríamos as casas azules, formamos un zzz ahí, ¿no? ujú, Y en español eso no pasa. Entonces a veces la gente dice las casas azules, y es- ahí forma una Z ahí en la unión de las dos palabras que no existe en español. Un muy sonido bien. de que no existe, ¿no? Yo tengo un aparato que lo tengo por allá, ¿no? Para mis clases de español, que es como un palo, Ujú. ¿no? Entonces yo lo pongo en mis clases de conversación y cuando los estudiantes están haciendo una pronunciación mala, yo agarro el palo y le digo, ¿qué estás haciendo? Yo te he explicado que eso no se hace así, corrige. Entonces no le digo cuál es la solución, Perfecto, perfecto. Yo paran voy a conseguir uno también que solamente voy a mostrar así, perfecto. ellos paran de pronunciar y piensan, y vuelvo, de Perfecto. nuevo vuelven con la pronunciación correcta, ¿no? Entonces, he llegado a ese extremo porque, como usted dice, ya es tan repetitivo que uno va probando algunas medidas Voy de, a, de corrección. voy a robarte la idea, voy a robarte la idea. Eso lo hago como forma de broma para ayudarlos también. Muy bueno, muy bueno. Eh, hay algo que comenta, saludos a Gustavo, a Camila, que están por aquí, grandes amigos también eh, que me han ayudado con esta página de portugués también. Uhum. Eu Souza Leo, lo que es Leo, pergunta: pode dar um conselho para uma orientação para quem compreende muito bem o espanhol, porém trava na hora de falar por ter vergonha ou estar inseguro? Mira, yo una vez tuve un estudiante que yo a lo mejor fui me anticipé a la posible solución, pero luego ella me escribió y me dijo que había comenzado a hacer un curso de oratoria en portugués y eso le ayudó a sentirse más segura al hablar español. Porque a veces el problema no es el idioma, el problema ya viene antes, É la de, persona, sí. viene contigo. Entonces hay Claro. que ver, ¿no? Me estoy siendo un poco atrevido y anticipado, no sé cuál sea tu situación, pero te puede ayudar, ¿no? A lo mejor tu dificultad es de comunicarte y no de hablar Uhum. español, Y no de comunicarte en hablar general. español, tal vez, tal Entonces, vez. revisa eso Es si en cierto. general sientes nervioso en el trabajo o en Uhum. diversos contextos. ¿Está bien? Vamos a ver aquí Uhum. otra pregunta. Déjame prender la luz un minutito. Ok. Yo llevo viviendo 2 años en España y todavía no he logrado llegar a hablar fluidamente. Quisiera Hola. que me aconsejaras alguna estrategia para hablar con fluidez. No sé Practicar, practicar. si estás solo viviendo o estás trabajando, estás en contacto, estás arriesgándote, estás exponiéndote. Uhum. Creo que la mejor palabra es esa, exponerte al idioma y Es que el verdad, idioma es haga cierto. contigo lo que le venga en gana. Pero tienes que Uhum. exponerte, sin duda Y, alguna. y creo que una cosa que podemos pensar también es intentar no tener el miedo de arriesgarse, ¿sí? Y no tener vergüenza también. Yo siempre les digo a mis alumnos que, bueno, cuando las clases eran presenciales, yo les decía siempre que cuando entren por esta puerta, que dejen la vergüenza afuera, ¿sí? Y que aquí todos vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, y eso forma parte del proceso, y que no tengamos vergüenza, ¿sí? Y ahora que las clases son en línea, ¿no? Yo les digo, bueno, que cuando se sienten ahí delante de la computadora, que dejen la vergüenza en el sofá viendo la tele, cualquier cosa así, Sí, y sí. porque aquí vamos a Hay, hablar y vamos a equivocarnos y todo, y no pasa hay nada, una forma cosa parte que del me he dado proceso. cuenta, que el brasileño se pone muy serio cuando tiene vergüenza, ¿no? Pero que no quiere decir que tiene vergüenza. Por lo general, me he dado cuenta yo que se pone muy serio, que a mí en las clases me pone a dudar. Yo digo, no le está gustando la clase. A veces he llegado a pensar eso.
Y al final le pido un feedback para ver cómo te sentiste en la clase. No, y ahí cambian toda la energía. No, estuvo muy bueno. Y no les digo nada, pero a veces me quedo con la impresión de que cuando se sienten que están, claro, una persona extremadamente carismática y abierta, como es el brasileño, que verse en una situación donde se siente en riesgo, se pone serio. Alguna expresión da para, muestra para uno. Pero yo creo que ese problema se puede disminuir ahí. Yo creo que en las primeras clases, explicando eso, ¿no? Que estamos aquí para aprender y van a equivocarse y ya. Perfecto. Y bueno, que en poco tiempo se van a reír de los errores, ¿no? Hay un grupo que tengo que es variado y entre edades y niveles, entonces es para ayudarlos en pronunciación y hay cosas que al principio es todo serio, pero ahora todos se ríen, entonces sí, es verdad, perfecto. Es verdad esa experiencia. Bueno chicos, estuvimos hablando de 4 etapas del live, experiencias de la profe en Brasil y fuera de Brasil con relación al acento español, cómo construyó su propia identidad de acento, de opinión en relación al español. Hablamos un poco de pronunciación y acento. Al final respondemos algunas preguntas y ya vamos a cerrar el live, pero antes quiero escuchar a la profe que me dé su opinión, cómo se sintió en el live, ¿no? Durante toda la live, realmente el tema, es importante el tema, pero estaba como en la lista, en el ítem 2, porque todo el live, lo que yo quiero que los chicos se concentrasen era escucharla, cómo usted habla, cuál es el acento que, si ellos se sienten afinidad con ese acento que usted emplea al momento de hablar. Yo creo, y le dije a la profe, es uno de los acentos que si alguien quiere imitar o quiere seguir los pasos, creo que la profe habla muy bien, pronuncia muy bien y habla con calma. Entonces, usted lo principal que tiene que llevar es calma para todo. Bueno, sí, verdad. Coménteme cómo se sintió en el live, qué le parecen este tipo de actividades también, donde puedan hablar temas no de gramática, sino de opiniones en relación al tema del español. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carlos, por haberme invitado y fue de verdad que un gusto. Y bien, me sentí muy bien y es muy bueno siempre compartir informaciones, cambiar ideas, ¿sí? Sacando, menos porque no me estoy viendo acá, porque mi pantalla sigue negra. Para mí la pantalla sigue negra, pero está bien, ¿sí? Bueno, pero fue muy bueno, me gustó de verdad y fue un gustazo. Y eso, de verdad que muchas gracias. Y es siempre bueno compartir ideas, ¿no? Y creo que siempre aprendemos, ¿no? Creo que siempre podemos aprender todos los días acá y eso. Creo que transmitir también un poquito de lo que aprendimos ahí en todo ese trayecto, sí, creo que es bueno también. Perfecto. Bueno, profe, nuevamente, como le dije al principio y como le he dicho siempre, muy agradecido, un honor y para mí... No, gracias a ti, muchas gracias a ti. Siempre poder contar con personas como usted, que tienen dentro de toda su agenda, siempre tienen un tiempo para, encima de todo, compartir su conocimiento con los estudiantes. Y eso también nos ayuda a nosotros como extranjeros porque venimos con todas las ganas de enseñar, pero primero tenemos que ver cómo los propios brasileños enseñan, porque son los que conocen su gente y saben cómo es que ellos aprenden, y yo no lo voy a ocultar, yo veo mucho sus publicaciones para entender mejor. He pasado sus publicaciones a mis estudiantes, creo que esta profe lo explica mejor que yo, para yo no entrar en esa laguna en la que yo sé que no voy a navegar. Pero, lo que pasa es que ustedes como nativos, ¿sí? Tal vez sepan más la lengua, pero brasileños, nosotros profesores brasileños, sabemos cómo fueron las dificultades, ¿no? Conocemos las dificultades de aprendizaje, ¿no? Y esto. Correcto. Así muy bueno. Como con el portugués también me siento igual. Claro. Los estudiantes que ya tengo de portugués, di clases en Venezuela también, ya en 2018. Y bueno, básicamente literalmente eso es lo que yo decía. Yo no sé hablar muy bien como el nativo, pero yo te puedo decir cómo se pronuncia. Y ya el camino lo haces tú hacia adelante, pero te voy a disminuir todas las penas y las canas que me salieron a mí y los dolores de espalda porque no sabía pronunciar la Z, que todavía me duele hasta hoy en día. Y bueno, eso uno lo ayuda. Pero chicos, de verdad gracias a todas las más de 25 personas que estuvieron hasta ahora conectadas al final del live.
un gustazo también, un honor, una maravilla siempre tener profesores que les gusta y se siente la pasión cuando hablan del tema, porque eso se siente. La gente siempre me escribe para decirme eso. Entonces, profe, siga así, ¿no? Siga adelante y bueno, que se repitan otros lives en su página, en la mía Eso, aquí, perfecto. invitado siempre para seguir adelante. Chicos, que tengan un Perfecto. feliz fin de semana, un excelente viernes y bueno, allí Ujú. busquen también qué hacer para esquivar el calor que está fuerte. Está horrible. Es Bueno, cierto, es verdad. Muchas gracias, cuando, chicos. Gracias por la presencia de todos. Sí, muchísimas gracias de verdad. bueno, que Dios los bendiga y que tengan feliz viernes. Hasta luego. Gracias, profe, por Eso. todo. Buen fin de. Chao, chao.